días. Bienvenidos a esta sesión que vamos a iniciar correspondiente a taquicardias supraventriculares, cuestiones por resolver. Vamos a moderar la sesión y como moderador el doctor Eduardo Arana del Hospital de la Virgen de Rocío de Sevilla y yo mismo, Arcadio García Alberola, del Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia. Vamos a hacer primero las presentaciones, tal como está en el programa, y haremos al final la discusión conjunta con todos los ponentes. El primero de los ponentes va a ser el doctor Rafael Peinado, del Hospital La Paz de Madrid, que nos va a hablar del diagnóstico y tratamiento de las vías nodoventriculares y nodofasciculares. Cuando quiera, Rafa. Bien. Buenos días. Muchas gracias a la organización de Ritmo por su invitación a esta mesa redonda y gracias a ustedes por madrugar. Yo estoy convencido de que vamos a disfrutar un poco de la electrofisiología clásica entre todos. Yo voy a hablar de las vías nodoventriculares y nodofasciculares y básicamente me voy a centrar en el concepto, el electrocardiograma de estas vías y fundamentalmente en las propiedades electrofisiológicas y las taquicardias en las que pueden estar implicadas. Y finalmente hablaré o tocaré algunos aspectos de la ablación con catéter en este tipo de vías. Ya por los finales de los años 30, Mahain describió la presencia de unas conexiones entre el nodo auriculoventricular y el ventrículo derecho que realmente son el sustrato de las verdaderas vías nodo ventriculares y nodo fasciculares. Sin embargo, una correlación clínico-patológica con estas vías no se produjo hasta los años 70, principios de los 80, cuando se empezaron a describir taquicardias antidrómicas por vías accesorias que tenían propiedades decrementales y cuya decrementalidad se pensaba que dependía del hecho de que eran vías que se insertaban proximalmente en el nodo auriculoventricular. Sin embargo, en la era de los 80 y principios de los 90, a raíz de publicaciones en las que se hacía tratamiento quirúrgico o ablación con catéter de estas vías accesorias, se comprobó que la mayor parte de estas vías accesorias realmente eran vías que se insertaban a nivel auricular en la pared libre del anillo tricúspide y que tenían propiedades decrementales de conducción, que realmente constituían un sistema de conducción paralelo. Y realmente las verdaderas vías nodofasciculares y nodoventriculares realmente se llegó a cuestionar su existencia. Y realmente hoy día, en virtud de una serie de publicaciones que se han publicado en las últimas 2 décadas, pues podemos afirmar que realmente estas vías existen, aunque son vías absolutamente excepcionales y constituyen un porcentaje absolutamente pequeño del total de vías accesorias con propiedades decrementales. En cuanto a las inserciones de estas vías, las vías tanto nodoventriculares como nodofasciculares tienen en común la inserción auricular a nivel del nodo auriculoventricular. Lo que las distingue es la inserción ventricular, que en las nodofasciculares tiene lugar a nivel de la rama derecha de la de His o la bifurcación de la misma, mientras que en las nodoventriculares ocurre a una distancia más o menos cercana al anillo tricúspide. Se han descrito también vías accesorias que conectan el nodo auriculoventricular con la rama izquierda de la de His o con el fascículo posterior de la de His. Estas vías habitualmente o en su mayor parte tienen conducción exclusivamente anterógrada, aunque hay vías accesorias ocultas y mucho más rara todavía hay vías con conducción bidireccional. Un aspecto importante a tener en cuenta en estas vías accesorias es su asociación muy frecuente con la existencia de doble vía intranodal anterógrada y con la posibilidad de que estos pacientes tengan taquicardias por reentrada auriculoventricular nodal común y la asociación también no infrecuente con vías accesorias que no tienen propiedades decrementales. Comenzando por las vías con conducción anterógrada, exclusivamente anterógrada, tanto nodo como ventriculares como nodofasciculares, el electrocardiograma basal, al igual que las vías atriofasciculares o atrioventriculares, se caracteriza por ser normal o tener muy poca precipitación, como pueden ver aquí en estas imágenes, mientras que el
patrón en taquicardia, al igual también que las vías que no se insertan en el nodo, se caracteriza por una morfología de bloqueo de rama izquierda, aunque puede ser incluso de bloqueo de rama derecha si la vía, como decía antes, se inserta en la rama izquierda o en el fascículo posterior de esa rama izquierda, con eje también variable dependiendo de esa inserción ventricular, con transición tardía y en las que puede haber disociación ventrículo-atrial, que es una característica, como después veremos, bastante diferencial o bastante característica de estas vías accesorias. Comparten con las vías atriofasciculares esa llamada fisiología tipo Mahain, caracterizada por una presitación manifiesta durante estimulación auricular con tiempo de conducción largo y propiedades decrementales, que se pone de manifiesto cuando usamos trenes desde aurícula o trenes con extraestímulos por la prolongación de los intervalos AH y AV, mientras que se acorta el intervalo HV, y por la inversión de la activación del GIS y la rama derecha en taquicardia frente a la activación en ritmo sinusal. Aquí pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de esta decrementalidad, en la que, como con intervalos de acoplamiento relativamente lentos desde aurícula derecha, tenemos un intervalo AH normal, con poca presitación, y cuando acortamos la longitud de ciclo de los trenes, el intervalo AH va aumentando y la presitación se va haciendo cada vez más evidente, de manera que el GIS se va enterrando hasta desaparecer en los latidos en los que tenemos presitación máxima. Y pueden comprobar aquí esta inversión de la secuencia de activación en latidos no muy preexcitados, en la que la activación del GIS y de la rama es de proximal a distal, frente a latidos con mayor grado de preexcitación, donde se invierte esa secuencia de activación y se hace desde la rama derecha hacia el GIS en sentido proximal. ¿Qué taquicardias podemos observar en este tipo de vías? Pues el paradigma es la taquicardia antidrómica, pero como comentaba antes, no es infrecuente que coexistan con otras taquicardias, fundamentalmente con taquicardias intranodales o por entrada intranodal común, o con taquicardias ortodrómicas por otras vías accesorias no decrementales, en las que esta vía nodo ventricular o nodo fascicular actúa como espectador pasivo. Las taquicardias antidrómicas por vías accesorias nodoventriculares o nodofasciculares tienen como principal característica diagnóstica el hecho de que no es necesaria la aurícula para el mantenimiento de la taquicardia. Y eso lo podemos ver bien espontáneamente, como en esta taquicardia, una taquicardia preexcitada en la que, como pueden observar, existe disociación entre las aurículas y los ventrículos, o bien lo podemos demostrar con estimulación, por ejemplo, dando extraestímulos auriculares o haciendo estimulación continua en aurícula, como por ejemplo en este caso, y demostrando que adelantamos la aurícula sin modificar los intervalos HH o VV en la taquicardia. Pueden ver aquí un extraestímulo auricular que adelanta la aurícula gisiana y que, sin embargo, no cambia los intervalos VV. Hay otros datos que nos pueden hacer sugerir, aunque no nos permiten hacer un diagnóstico fehaciente de estas vías, como son que si damos extraestímulos auriculares durante una taquicardia antidrómica a nivel o cercano al anillo tricúspide, demostrando que la aurícula nodal está refractaria, en este tipo de vías no vamos a adelantar el siguiente ventriculograma. Si, por ejemplo, en esta imagen pueden comprobar este fenómeno, un extraestímulo auricular cuando la aurícula gisiana está refractaria, que no modifica los intervalos VV de la taquicardia, a diferencia de las vías atriofasciculares o atrioventriculares, como es el caso de esta imagen, en la que extraestímulos auriculares dados cuando la aurícula gisiana está refractaria sí que adelantan el siguiente ventrículo y la siguiente aurícula sin cambios en la morfología de la presitación ni en la secuencia de activación retrógrada de la aurícula. Que, como digo, es el paradigma de las vías atrioventriculares o atriofasciculares. Otros datos que nos sugieren que la vía sea
nodo ventricular o nodo fascicular es el hecho de que la estimulación auricular desde distintos puntos del anillo tricúspide, que en las vías atriofasciculares cambia el grado de presitación, en las vías nodoventriculares, puesto que la inserción auricular siempre pasa por el nodo, no cambian el grado de presitación. Tampoco en las vías nodoventriculares o nodos fasciculares vamos a encontrar potenciales tipo Mahain en el anillo tricúspide y, como después veremos, la ablación de estas vías no se lleva a cabo a nivel del anillo tricúspide lateral, sino en las inmediaciones del nodo AV. Uno de los problemas de diagnóstico diferencial más difícil de estas vías es la diferenciación con taquicardias intranodales en las que la vía accesoria participa como bystander. En este sentido, es una de las características electrofisiológicas más útiles es la demostración de que el intervalo HA en taquicardia frente al intervalo HA durante estimulación desde apes de ventrículo derecho es menor en el caso de que estemos ante una taquicardia intranodal en el que la vía sea un bystander, puesto que la activación de GIS de la aurícula en el caso de la taquicardia intranodal se producen en serie. También podemos ver fusiones en el QRS, fundamentalmente, o son más frecuentes al inicio de la taquicardia, y otra serie de criterios que no son diagnósticos, pero que sugieren el diagnóstico de intranodal con bystander, a veces pues como pueden ser tan sencillos como el tener una taquicardia, como en este caso, con QRS estrecho, con características de taquicardia por reentrada intranodal común, que de pronto se transforma en una taquicardia preexcitada sin cambios en la longitud de ciclo de la taquicardia. Y en cuanto a la diferenciación de la inserción ventricular, si se trata de una vía nodo fascicular o una inserción a nivel del ventrículo, varios datos nos pueden sugerir uno u otro diagnóstico. Así, por ejemplo, en el caso de que la inserción sea a nivel ventricular y no a nivel de la rama derecha, veremos que la precocidad es mayor a nivel medio septal, mientras que cuando la inserción es fascicular, esa precocidad será mayor a nivel apical. Además, tendremos un intervalo VH muy corto en estas vías nodofasciculares por la invasión tan precoz de la rama derecha, mientras que la respuesta al encarrilamiento del apes de ventrículo derecho, la presencia de fusión durante este encarrilamiento supone que la vía accesoria se inserta a nivel ventricular, puesto que en este caso la estimulación alejado de la inserción de esta vía nos permite tener dos frentes de activación del ventrículo derecho y, por tanto, fusión durante el encarrilamiento. En cuanto a las vías nodofasciculares o nodoventriculares ocultas, de nuevo tienen como característica diagnóstica fundamental la demostración de que la aurícula no es necesaria para el mantenimiento de la taquicardia. Son taquicardias de QRS estrecho en las que, como digo, esa disociación entre ventrículo y aurícula, bien completa o bien parcial, es el paradigma diagnóstico, aunque lógicamente no siempre la encontramos en taquicardia. Esto nos debe llevar a hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente con taquicardias ectópicas de la unión, relativamente fácil puesto que no son taquicardias reentrantes y por tanto no se inducen ni se terminan con estimulación, y también con las taquicardias intranodales con bloqueo VA. En este sentido, la maniobra más útil para hacer este diagnóstico diferencial ante una taquicardia regular de QRS estrecho con disociación VA es dar extraestímulos ventriculares durante taquicardia, como digo, disociada, mientras el GIS está refractario, como en estas figuras. En este ejemplo ven una taquicardia regular de QRS, una taquicardia regular de QRS estrecho, en la que pueden comprobar la existencia de disociación VA y en la que un extraestímulo ventricular, dado cuando el GIS está refractario, pueden comprobar que adelanta el GIS que precede al latido siguiente de la taquicardia. O en este otro caso también de taquicardia con disociación ventrículo-atrial, tenemos un ejemplo de cómo un extraestímulo ventricular con GIS refractario termina la taquicardia. Quizá más difícil es el diagnóstico diferencial de las taquicardias nodofasciculares o nodoventriculares ocultas cuando hay conducción 1 a 1 a la aurícula. En este caso, en el diagnóstico diferencial tenemos que incluir ya otras taquicardias como son la taquicardia incesante de la unión AV o tipo Cumel o las taquicardias por reentrada intranodal no común. En definitiva, todo el espectro de taquicardias supraventriculares con intervalo VA largo. En este sentido,
sentido, las maniobras más útiles para el diagnóstico diferencial, de nuevo, son la demostración mediante estimulación de que la aurícula no es necesaria para el mantenimiento de taquicardia, bien con trenes o extraestímulos auriculares, y más recientemente se ha demostrado la utilidad del encarrilamiento desde el ventrículo derecho y la comparación de los intervalos AH en taquicardia o en ritmo sinusal. En este sentido, las taquicardias tipo Kummel y en las taquicardias nodofasciculares o nodoventriculares, el encarrilamiento desde apes de ventrículo derecho nos dará unos ciclos de retorno más cortos que en el caso de las taquicardias por reentrada intranodal no común, donde el circuito de la taquicardia está más alejado del apes de ventrículo derecho y, por tanto, el ciclo de retorno será mayor. El punto de corte que mejor discrimina entre ambas taquicardias es de 125 milisegundos. Y en cuanto al intervalo HA durante taquicardia frente al ritmo sinusal, nos será útil fundamentalmente para diferenciar la taquicardia por entrada nodofascicular de las intranodales no comunes, ya que en la intranodal no común la activación de aurícula y GIS será en serie y, por consiguiente, el intervalo AH durante taquicardia será menor será menor que el intervalo AH durante el ritmo sinusal. Y, por último, unas palabras sobre la ablación de estas vías accesorias. En el caso de las vías manifiestas, se ha descrito fundamentalmente la ablación dirigida a la inserción auricular, que suele estar en la región medio septal del triángulo de Koch, lo que sería la zona de conducción lenta, y se ha descrito también en varios casos cómo la ablación a este nivel elimina no solo la presitación, sino también la fisiología de doble vía nodal. También hay un par de casos descritos en la literatura donde la ablación de la extensión izquierda del nodo es útil para eliminar la presitación en estas taquicardias, y también hay casos descritos en las que se aborda no la inserción auricular sino la inserción ventricular buscando el electrograma ventricular más precoz, aunque en este caso la limitación de este abordaje es que, sobre todo en las vías nodofasciculares, la terminación arborizada de la vía accesoria de la rama derecha limita el encontrar este punto de inserción de la vía. Se han empleado fundamentalmente radiofrecuencia, aunque hay algún caso descrito con crioablación, y una limitación de la ablación en estas vías es la posibilidad de desarrollo de bloqueo auriculoventricular o bloqueo de rama derecha durante la aplicación. En el caso de la ablación de las vías ocultas, este es un ejemplo de la posición de ablación, como comentaba antes, a nivel medio septal y de la aplicación de radiofrecuencia en esta vía. Como comento, en el caso de las vías ocultas, de nuevo, lo más habitual es buscar la inserción auricular, y eso lo podemos hacer bien de forma empírica, aplicando radiofrecuencia en la zona media del triángulo de Koch, aunque también hay algún caso descrito donde a este nivel se ha demostrado o se ha podido registrar potencial de vía accesoria. La limitación del abordaje de la inserción auricular, de nuevo, el desarrollo de bloqueo auriculoventricular, y por eso pues, también se ha descrito la cartografía de la inserción ventricular buscando bien la mayor precocidad o, buscando el punto en la que el encarrilamiento o los extraestímulos ventriculares durante taquicardia nos dan el menor ciclo de retorno o nos permiten el mayor adelantamiento del registro de la GIS. De nuevo, la limitación es el riesgo de bloqueo de rama derecha o la ineficacia por la arborización de las vías a nivel de esta inserción distal. Por tanto, para concluir, quisiera simplemente dar dos mensajes. Las vías nodofasciculares y nodoventriculares realmente existen y no son pura electrofilosofía, y su diagnóstico y su tratamiento pues, realmente es un verdadero reto, puesto que a menudo requieren múltiples maniobras dirigidas a demostrar que la aurícula no es necesaria para el mantenimiento de la taquicardia y cuya cartografía y ablación realmente entraña dificultades y cierto grado de desarrollo de bloqueo auriculoventricular. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la siguiente ponencia, que la va a dar el doctor José Manuel Rubio Campal, y trata sobre vías accesorias ocultas complejas, causas y abordaje. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a la sección por invitarme a formar parte de esta mesa tan fantástica. Bueno, cuando yo vi el título de la presentación, dije, ¿qué es una vía accesoria oculta compleja? ¿Cómo puedo definirlo? Más preguntas, ¿por qué una vía accesoria oculta que a lo mejor es sencilla en cuanto a su diagnóstico a veces compleja, en cuanto al mapeo y a la ablación? ¿Y cómo abordar una vía accesoria oculta que ya sabemos que es compleja?
Bueno, cuando digo ¿qué es una vía accesoria oculta compleja? ¿Cómo puedo definirla? Pues se me ocurrió decir aquella que por razones anatómicas o eléctricas o ambas han hecho muy difícil su diagnóstico y mapeo y ablación. Aquella vía accesoria que un día tú te encuentras que su diagnóstico es complejo o que su ablación es mucho más compleja de lo que tú preveías al principio cuando hacías el procedimiento. También es bueno preguntarnos por qué una vía accesoria es oculta y dónde están las vías accesorias ocultas, si hay algún tipo de sitios que sean más frecuentes u otros que las vías accesorias con predicción manifiesta. Bueno, hay varias teorías que explican por qué una vía accesoria sería oculta. Una puede ser que haya un bloqueo en la vía accesoria, tanto en la sección atrial de esa vía accesoria, donde las vías, la miocardio auricular confluye en esa vía accesoria, un bloqueo en el cuerpo de la vía accesoria o un bloqueo en la sección ventricular de esa vía accesoria en el miocardio ventricular, bloqueo atrial del cuerpo o de la sección ventricular de esa vía accesoria. Hay más teorías, una que dice que el impulso presente en ritmo sinusal penetraría de manera deteriorada la vía accesoria y eso impediría que conduciría de la aurícula al ventrículo, pero sí del ventrículo a la aurícula, esa vía accesoria. Y luego hay también algunos casos en los cuales la vía accesoria sí conduce de manera anterorada, pero de manera tan lenta que nunca presita y nos parece que es oculta, pero realmente conduce anterorada, pero que es muy lenta y no presita, ¿no? De las tres teorías, o de las tres cosas que se piensan que producen que haya una vía accesoria oculta, la que parece más probable es un bloqueo en la vía accesoria y sobre todo bloqueo en la sección ventricular de esa vía accesoria, no tanto en la aurícula o en el cuerpo, sino en la sección ventricular de esa vía accesoria. Ya hace muchos años, el doctor Cook con Jackman publicó un artículo en el que describían potenciales de vía accesoria que demostraban que ese bloqueo estaba justamente donde se insertaba la vía accesoria en el miocardio ventricular. Veían potenciales en estimulación ventricular o en esas ventriculares de vía accesoria, como este que está aquí, ventrículo, potencial de vía accesoria, aurícula, y en ritmo sinusal veían auriculograma, vía accesoria y complejo ventricular que venía por el sistema nodo V His-Purkinje, pero no por la vía accesoria, demostrando que el bloqueo estaba donde se insertaba la vía accesoria en el miocardio ventricular. Eso que dijo el doctor Cook hace ya años, luego se publicó otro artículo y se corroboró por autores japoneses, en los que decían que ellos encontraban algo también parecido, el bloqueo generalmente estaba en la sección ventricular de esa vía accesoria y también encontraban potenciales de vía accesoria en ritmo sinusal que, bueno, además decían que eran sitios de marcadores de éxito de ablación, ese potencial que demostraba el bloqueo en la zona ventricular y que constituían sitios de ablación con éxito de esa vía accesoria. Y luego veremos que esos potenciales a veces los encontramos y efectivamente pueden ayudarnos al mapeo y la ablación de esa vía accesoria aparentemente oculta que no vemos en ritmo sinusal. Bueno, hay varias teorías que explican que por qué justamente en la zona del sistema ventricular estaría el bloqueo de esa vía accesoria. La más clásica es esta que ya se publicó hace muchos años por el grupo del doctor Moe, la discordancia de impedancias, las mismas impedancias, que diría que una vía accesoria más o menos fina se inserta en un miocardio ventricular muy extenso, muy grande, y eso impediría que por impedancia hubiese una conducción de la vía accesoria al ventrículo y, sin embargo, sí habría conducción del ventrículo auricular porque la masa miocárdica auricular sería menor y eso sí produciría conducción VA, pero no conducción AV. Hay más teorías, anisotropía de la conducción o de la unión de la vía accesoria con el ventrículo, la geometría de la vía accesoria, la refractaria ventricular, en fin, teorías, pero la más conocida es esa, la de mismas impedancias, que sería una falta de conducción por mayor impedancia en la zona del ventrículo donde se inserta esa vía accesoria. ¿Dónde están las vías accesorias ocultas? Bueno, pues en general las manifiestas suelen ser generalmente para el libre izquierda, 45-60%, septales excluidas las supraparaseptales 20-30%, las supraparaseptales 2-5%, para la derecha 20%, las ocultas suelen ser más bien izquierdas y septales. La inmensa mayoría, uno cuando piensa en una vía accesoria oculta, piensa generalmente en una pared libre izquierda o en septales, pero ojo, algunas son supraparaseptales, perigisianas o perinodales y son vías accesorias complejas. Complejas no tanto porque es una vía accesoria diferente eléctricamente a una vía libre izquierda, sino porque está en una zona compleja de mapeo y el riesgo de bloqueo V durante la ablación es alto y por eso es una vía accesoria compleja, esa vía accesoria supraparaseptal. Bueno, también hay veces con locaciones atípicas y accesorias. Tuvimos un caso hace unos años de una vía accesoria oculta anterior izquierda, un sitio donde teóricamente nos dicen siempre que no hay vías accesorias, en esa unión mitroaórtica, teóricamente no hay vías accesorias porque no hay tejido miocárdico y sin embargo encontramos un paciente con una vía accesoria oculta aquí justamente anterior izquierda. Hay vías ocultas relacionadas con el seno coronario, cosa que no es infrecuente, con venas seno coronario, con divertículos, que las hacen complejas no tanto por la vía accesoria, sino porque donde están localizadas el mapeo es complejo por esa vena o ese divertículo que te obliga a hacer un abordaje un poco diferente a esa vía accesoria.
Y luego hay casos raros. Hay vías accesorias ocultas relacionadas con orejuelas, derecha e izquierda. Son muy poco frecuentes, pero uno tiene que pensar en ellas cuando uno hace una ablación de una vía accesoria para libre izquierda, que no se va, que no la encuentra, y dices, bueno, a lo mejor es una vía accesoria oculta relacionada con una orejuela, en este caso, derecha o izquierda. Yo he desempolvado algunos astras mandado hace ya muchos años ya al American Heart, que nos aceptaron, con 4 casos de vías accesorias, 3 manifiestas y una oculta con orejuelas derecha e izquierda, y el doctor Arias en Toledo publicó hace unos años un caso de una vía accesoria oculta de la orejuela derecha con el ventrículo derecho, con lo cual son poco frecuentes, pero uno tiene que pensar en ellas cuando un mapeo de una vía accesoria oculta se hace mucho más complejo de lo que uno esperaría al principio. Y luego también hay malformaciones anatómicas. Hay a veces vías accesorias ocultas que no son una, sino que a veces son 1, 2, 3. Hay algún caso que hacemos una ablación de una vía accesoria oculta de para libre izquierda, que se quita esa, aparece otra que está un poquito más cercana. Incluso otras veces hay incluso un rosario de vías accesorias en la zona posteroseptal o posterolateral del seno coronario, cercanas o agrupadas, o es solamente una vía accesoria pero ramificada, con 2 ramas auriculares o ventriculares, o vías cruzadas, con lo cual son vías accesorias que son complejas en cuanto a su ablación, porque son complejas en cuanto a su anatomía, en cuanto a su forma de presentación en esa zona de la pared lateral izquierda. No hablo de ellos, pero hay razones eléctricas para una vía accesoria oculta compleja, que ya lo ha dicho muy bien el doctor Peinado, nodos ventriculares, nodos fasciculares, y luego el doctor Granel nos hablará de las vías de la conducción, que son vías complejas en sí por cómo se manifiestan desde el punto de vista eléctrico. Bueno, también la pregunta que hacía antes es, ¿por qué a veces en el laboratorio una vía accesoria oculta, sencilla, se hace compleja? Que te llaman, oye, que están ahí mapeando una vía accesoria oculta y no saben muy bien qué es o qué está ocurriendo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, es que lo básico es lo básico. Si hacemos un correcto diagnóstico de una vía accesoria oculta sencilla, perfecto. Si nos enredamos con cosas que no sabemos hacer adecuadamente, a veces confundimos una vía accesoria oculta con un entronadal lenta, un entronadal no común, con lo cual, a veces lo más sencillo nos ayuda mucho a diferenciar una vía accesoria oculta. Una secuencia auricular seno coronario que sea correcta, un encarrilamiento con un VAV y vésicos de retorno, ver cómo la aurícula se adelanta con el gis refractario, paragesian pacing, maniobra apex base de los doctores Martín Zalday y de Olmaeche. O sea, en fin, son cosas que uno tiene que tener siempre en la cabeza para hacer un diagnóstico correcto de accesoria oculta y que no se haga compleja en el laboratorio. Todas, y siempre eso lo recordamos en el laboratorio, exigen señales intracavitarias que sean buenas, que sean limpias, que sean ordenadas, con un buen registro del GIS. No se puede hacer un diagnóstico correcto sin un GIS bien cogido, con lo cual es fundamental que tengamos buenas señales, un buen GIS para que hagamos maniobras para el diagnóstico de esa vía accesoria oculta. Ver esto es muy fácil. Cualquier, incluso residente de cardiología, le enseñamos esto y dirá, pues aquí yo veo una secuencia que es diferente aquí y aquí, con lo cual yo estoy haciendo un tren de estimulación, cambio la secuencia de ser concéntrica, pasa a ser excéntrica, con lo cual diagnóstico facilísimo, vía accesoria para el izquierda. Pero bueno, la gracia de esto es decir, bueno, tengo un buen seno coronario, tengo un seno coronario que ocupa todo el seno coronario, desde la zona posteroseptal hasta la parte lateral de ese anillo mitral, con 10 polos, tengo derivaciones bipolares, unipolares, y si uno se fija bien, dice, bueno, vale, es lateral izquierda, pero el VA más corto, en este caso es el VA que está en el 3,4, no está en el 2,1, sino que ya eso te ayuda a decir, bueno, pues el mapeo hay que hacerlo en esa zona del anillo lateral 3,4 y no 2,1 o 5,6, porque ahí está el VA más corto y está esa vía accesoria oculta que estoy yo viendo con mi estimulación ventricular. Si eso es importante en una vía accesoria para el libre izquierda, cuando es posterior izquierda, posterior tal, mucho más importante. En este caso igual, conducción concéntrica, estimulación ventricular, cambia la secuencia, pasa a hacer bracketing, ya tenemos un VA más corto en la zona del 7,8, con lo cual eso ya te dice, bueno, pues el VA más corto está ahí, con lo cual vaya ahí a hacer el mapeo de la ablación, porque ahí está esa vía accesoria, incluso con potenciales fragmentados que seguramente te indican conducción rara o atípica por esa vía accesoria que está en esa zona del seno coronario 7,8. Bueno, un buen GIS es fundamental. Si yo quiero adelantar la aurícula con GIS refractario, hay que ver el GIS, con lo cual es algo que siempre insistimos en que coge un buen GIS, que sea estable, que sea bueno, haz maniobras, pero ten buenas señales intracavitarias que te garanticen que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Y si haces un paragesian pacing, pues que tengas un buen GIS también. Si tengo una estimulación, en este caso, capturo GIS, tengo una vía accesoria, tengo un VA X, dejo de capturar el GIS, capturo ventrículo, VA es el mismo, en principio eso te aboga a que tienes una vía accesoria. Si tengo una estimulación gisiana, un VA X, capturo ventrículo y el VA es mucho más largo, eso también en principio te dice que estás ante un paciente sin vía accesoria en general, con limitaciones, pero eso también te ayuda a diferenciar sí o no vías septales o vías o taigas intronodales.
Bueno, ¿cómo abordar una vía accesoria oculta? Dice, bueno, ya la tengo diagnosticada, sé que es oculta, sé que está en la zona lateral, donde sea, ¿cómo abordarla? En general, ayudas derechas septales con una vaina de apoyo. Es fundamental que una vaina de apoyo te ayude a establecer el carácter de mapeo y de ablación, porque son zonas con mucha movilidad, con lo cual una vaina te ayuda mucho. Si la vena está en el seno coronario y cuesta, el típico caso que dices, uy, no se va, no acabo de localizarlo adecuadamente y está en el seno coronario, pues es fundamental hacer una angiografía de seno coronario para confirmar si existe o no alguna vena accesoria, algún divertículo, algo que te diga que por qué es difícil el mapeo de esa vía accesoria, que aparentemente es sencillo y que se hace complejo, con lo cual no cuesta nada meter un catéter de angiografía, hacer una angiografía y decir, ah, mira, tiene un divertículo y la vía accesoria está en ese divertículo, con lo cual el mapeo va a ser mucho más complejo de esa vía accesoria. Vías izquierdas, abordaje aórtico transeptal. Esto depende del laboratorio. No tengo ninguna serie que las he publicadas de comparación de una o de otra. Creo que es en el fondo un poco laboratorio dependiente o mano dependiente. Nosotros siempre hemos hecho el abordaje retroaórtico, siempre. Y solamente en algún caso en el que no se podía hacer la ablación con éxito, hacemos abordaje transeptal. Hay laboratorios que es al revés, abordaje transeptal de primeras, sobre todo si son laboratorios con muchos niños, ¿no? Y luego ya retroaórtico. En fin, depende. En general, retroaórtico creo que es una manera adecuada llegar a la vía accesoria lateral izquierda, para la izquierda, y si el abordaje no es suficiente, se plantea ya el abordaje transeptal. Depende un poco de cada laboratorio. Bueno, me planteaba yo, digo, ¿los navegadores se usan para hacer una ablación de la vía accesoria oculta? Depende. Si es con el fin de bajar escopia, vale, pero no creo que un navegador en el fondo ayude mucho al hacer el mapeo y el diagnóstico de la vía accesoria oculta. El diagnóstico, de luego, no. El mapeo a lo mejor sí, ¿no? O exigiría un navegador con unos electrodos y un afinamiento muy grande de la zona de esa vía accesoria para confirmar que estamos ante una vía accesoria y dónde está la inserción auricular de esa vía accesoria. Tuvimos un caso hace no mucho de una vía accesoria proseptal de un paciente con un seno coronario gigante por una vena cava superior izquierda persistente y ahí sí ese navegador nos ayudó a ver anatomía y ver el punto de aplicación de esa vía accesoria. Pero en general creo que tampoco ofrecen tanto, a no ser que sean anatomía, por así decirlo, el uso de navegadores para la ablación de una vía accesoria oculta en general. Bueno, ¿cómo abordar la vía accesoria oculta en cuanto a tipo de energía? Vías derechas, septales, izquierdas, radiofrecuencia en general. No usamos, en nuestro caso, generalmente crioablación por una vía izquierda, una vía septal no supraparaseptal en general, o vías derechas, ¿no? Y vías supraparaseptales o perigisianas, ahí la crioablación sí que ofrece algo que no ofrece la radiofrecuencia, que es un menor riesgo de bloqueo AV. La doctora Bravo publicó hace unos meses un artículo en el Europeis en el que incluía un registro del Gregorio Marañón más un metaanálisis de varios registros internacionales de ablación, radiofrecuencia versus crioablación en vías septales. Y bueno, eso es un equilibrio, ya sabéis todos, entre lo que yo quiero conseguir y no quiero conseguir. No quiero bloqueo AV, quiero ablación de la vía accesoria, no quiero riesgos, quiero éxitos, pues cada uno ofrece una cosa u otra. Ambas, la eficacia aguda es más o menos parecida en cuanto a la ablación de vías septales, medioseptales o perigisianas, pero la tasa de bloqueo AV es un poquito mayor o es mayor con radiofrecuencia comparado con la crioablación. Y la crioablación tiene una mayor tasa de recurrencia de incluso un 15-20%, con lo cual, si quieres eficacia a largo plazo, radiofrecuencia a costa de un mayor riesgo de bloqueo AV con esa técnica frente a la crioablación. Depende de cada paciente, de cada tipo. Pacientes jóvenes se ganan crioablación, mayores a lo mejor uno se puede tirar hacia la radiofrecuencia porque el éxito a largo plazo va a ser mejor que con la crioablación. Y bueno, yo creo que es fundamental las señales indecavitarias. Yo creo que de esta charla una cosa muy importante es que recordamos que las unipolares existen. Sabéis que somos un laboratorio que hemos sido muy clásicos en cuanto al uso de unipolares, ¿no? Y cuando una vía accesoria oculta está en el laboratorio, las unipolares creo que son unas derivaciones muy importantes, muy útiles para el mapeo de una vía accesoria oculta, sencilla o compleja, cualquiera de ellas, ¿no? Las derivaciones bipolares se exigen el VA más corto, un potencial, dices, bueno, ¿qué es un potencial de vía accesoria? Una fragmentación local, una zona que estará ahí, pues algo que te extraña en ese ventrículo, en esa aurícula, que te dice que ahí puede haber una vía accesoria por ese VA más corto y por ese potencial fragmentado que tenemos en bipolares, ¿no? Pero en bipolares es muy importante, una buena caída auricular, un buen QS, una buena caída con un DVDT, todo eso junto con las bipolares te garantiza más todavía el éxito de la ablación de esa vía accesoria porque combinación de VA corto con QS unipolar con buena caída
eso en sí es un buen marcador de éxito de esa ablación, ¿no? Casos como este, SVA más corto, esa caída, esa QS unipolar, eso te garantiza éxito de esa ablación de esa vía accesoria oculta, o como este, portales fragmentados aquí en el bipolar del P2-1, gran caída unipolar atrial en las monopolares, todo eso combinado te garantiza éxito seguro en esa ablación, ¿no? El doctor Pérez Castellanos publicó hace ya años unas variables de éxito de ablación de vías accesorias ocultas, un tipo de actuación local en TACI en PACE menor de 5, un ratio V mayor de 1, estabilidad, que es muy importante. En fin, pues hay varias técnicas para el mapeo con bipolares o unipolares de esa vía accesoria oculta. Bueno, la tecnología avanza. Hoy en día tenemos catéteres con microelectrodos que te dan señales que tú no ves con una bipolar convencional y que a lo mejor sí ves con un catéter como estos, con microelectrodos en la punta, que ves señales pues diferentes, ¿no? Con fragmentación local, que no se ven en bipolares y se ven en esos mini electrodos en la punta, y te pueden ayudar a diferenciar mejor un punto de esa vía accesoria. Se publicó hace poco en la ERA un caso de una vía accesoria oculta con este tipo de catéteres que, en el fondo, a lo mejor ofrecen más resolución espacial para ver electrogramas locales que te pueden ayudar a lo mejor o no a hacer el mapeo de esa vía accesoria. Ya para acabar, una vía accesoria oculta puede ser compleja por razones anatómicas puras. La vía eléctricamente es una vía normal, pero está en una orejuela, en un divertículo, en seno coronario, y eso hace que sea compleja esa vía accesoria, o están cerca del nodo AV o del GIS, o hay razones eléctricas puras de una vía accesoria y que las hace complejas. Vías nodoventriculares, nodofasciculares o vías tipo Gummel que obligan a hacer un diagnóstico diferencial importante y un mapeo pues, más exquisito. Y una vía oculta a veces sencilla se puede hacer compleja porque no hacemos maniobras adecuadas, no hacemos un diagnóstico correcto, la confundimos con una taquicardia intranodal lenta, y eso a veces es un problema porque hacemos complejo lo que puede ser a lo mejor una cosa fácil en un paciente con una vía accesoria oculta normal y corriente. Es importante que eso siempre esté en la cabeza a la hora de hacer el diagnóstico de esa vía accesoria. Y ya para acabar, como he dicho antes, accesos transeptales o retorticos depende de cada laboratorio, seno coronario se puede también plantear una ablación por el seno coronario, y siempre electrogramas estables y buenos bipolares, VA corto, fragmentación, potencial en limosinusa. A lo mejor podemos buscar también, como decía el doctor Ku con los autores japoneses, unipolares, un buen QS, una buena caída de ese QS, y plantearse en algún caso un mapeo de alta densidad que a lo mejor nos puede ayudar a hacer un mapeo más correcto o fino de esa vía accesoria oculta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubio. Damos ahora la palabra al doctor Esteban González Torrecilla, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que nos va a hablar sobre para qué sirve la estimulación atrial. Muy buenos días a todos y mi agradecimiento a la sección por su invitación un año más. Por centrar el tema en lo que son 15 minutos, ¿verdad? Vamos a tener que concretar el asunto en lo que da de sí la sobreestimulación o las técnicas en general de estimulación auricular en el diagnóstico de taquicardias supraventriculares durante taquicardia. En definitiva, todo lo que es lo que da de sí y lo que puede dar de sí la estimulación auricular durante ritmo sinusal, tanto para la valoración de la posible existencia de fisiología dual en el nodo, poner en evidencia preexcitación anterógrada, incluso localizar la inserción auricular de vías accesorias de forma anterógrada a través del menor intervalo estímulo delta, o lo que puede dar de sí globalmente, que es bastante en la valoración de sustrato de taquicardias auriculares, pues quedan fuera necesariamente de esta charla de 15 minutos, ¿verdad? Lo cierto es que ya de antiguo, porque este ya es un estudio del año 2000, han pasado casi 20 años, las técnicas de estimulación auricular para el análisis de taquicardias supraventriculares pues perdieron predicamento después de este análisis prospectivo de Bradley Knight, ya digo, de hace ya un par de décadas casi. Aparecieron como más útiles en todo caso para proporcionar evidencia en contra de taquicardia auricular, pero si recordamos los valores predictivos de las dos técnicas que ahí se analizaron, pues resulta que eran de un 17% y de un 47%, que tampoco es ninguna maravilla, y tampoco permitieron una diferenciación precisa entre taquicardia intranodal versus taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria oculta. Así las cosas, en principio no pintaba muy bien
el asunto de la sobreestimulación atrial como técnicas habituales en el diagnóstico diferencial y en el estudio de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. De hecho, análisis ya más posteriores pues claramente se decantan por las técnicas de sobreestimulación ventricular como con mucho más útiles a la hora de hacer un análisis de los mecanismos que soportan estas taquicardias supraventriculares. Sugerir la independencia entre el ventrículo y la aurícula para hacer un primer análisis del mecanismo de la taquicardia mediante lo que se ha dado en llamar la pérdida del VA linking, o mejor, del enlace ventrículo atrial en castellano, pues es una técnica bien conocida, obtenida sobreestimulando la aurícula, en otras ocasiones encarrilando de hecho esa aurícula y viendo la diferencia de intervalo VA en el primer ciclo de retorno frente a lo que se obtiene en taquicardia. Eso aquí lo hemos hecho con diferentes ciclos de estimulación desde aurícula derecha alta, y la amplia variabilidad en esos intervalos, los rectángulos azules, nos hablan de la falta de relación mecánica entre ese ventrículo y esa aurícula. Bien, es una técnica bien conocida, el análisis de ese VA linking, esa pérdida del VA linking, nada que ver con el carácter absolutamente constante que tiene este paciente con una taquicardia intranodal después de ser encarrilada desde la aurícula, manteniendo esa relación VA absolutamente constante en el primer ciclo de retorno frente a lo que se obtiene en taquicardia. El problema es que en un porcentaje importante, yo diría que algo más del 18% según alguna serie antigua, bastante amplia por cierto, resulta que sobre todo en la inducción de taquicardias intranodales, esa relación ventrículo-atrial puede tambalearse un poquito hasta que se empiezan a poner de acuerdo ventrículos con aurículas, estabilizándose el asunto, pero perdiéndose, por tanto, la semiología de la pérdida del VA linking en un porcentaje significativo de taquicardias intranodales, sobre todo atípicas y sobre todo en el momento de la inducción. Y aquí tenemos un par de ejemplos, sobre todo el de arriba, con inducción de una taquicardia intranodal con dos extraestímulos auriculares sobre ritmo sinusal y con una oscilación marcada de ese intervalo VA al inicio de la inducción. Se ha llegado a proponer en series, eso sí, bastante cortas, la posibilidad de analizar diferencias entre el intervalo VA obtenido en el primer ciclo posestimulación desde dos puntos auriculares, y esa estimulación auricular diferencial, cuando era menor de 14 milisegundos, pues sí nos sugería la existencia de un auténtico VA linking, como en esta paciente con una taquicardia intranodal atípica, en la que llamativamente la técnica habitual sobreestimulando la aurícula desde un único punto, aurícula derecha alta, sí producía una diferencia significativa de intervalos VA y, sin embargo, una identidad prácticamente de intervalo VA cuando se repetía la estimulación con el mismo ciclo desde el seno coronario proximal. Nada que ver, curiosamente, con lo que aparecía en este paciente con una taquicardia auricular septal. Probablemente el diagnóstico diferencial sea el más interesante entre una intranodal frente a una taquicardia auricular septal, en la que, curiosamente, estimulando desde aurícula derecha alta, pues apenas había variación con la técnica convencional y una ausencia de pérdida del VA linking, del enlace ventriculoatrial, y, sin embargo, un claro aumento de ese intervalo VA cuando se repetía la técnica del seno coronario proximal. En cualquier caso, he estudiado en muy poquitos casos esta técnica de estimulación auricular diferencial. Hombre, en general hay que reconocer que las taquicardias intranodales mantienen una consistencia en sus tiempos de conducción ventriculoatrial, pero tampoco son vías accesorias, está claro, y te puedes encontrar de todo en ocasiones.
en ocasiones. Desde familias distintas de conducción VA, parece que oscilando entre 2 vías rápidas a 135 y a 45 milisegundos, en un ejemplo de hace no tanto, hasta auténticas secuencias Benkeback en una intranodal en principio común que llegaba a terminar en ausencia de conducción completa a la aurícula con mantenimiento de la taquicardia. Una prueba más de que probablemente sí que existe, por lo menos en algunos casos, una vía final común superior en estas taquicardias intranodales. Las técnicas de sobreestimulación auricular, pues hombre, volvieron a tener un cierto predicamento posteriormente cuando se vio la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial interesante entre taquicardia intranodal y taquicardia ectópica de la unión, sobre todo en procedimientos de modulación de la vía lenta por taquicardias intranodales y con la intención de evitar aplicaciones innecesarias y con cierto riesgo porque el paciente sigue teniendo unos ritmos que posiblemente fuesen ectópicos. Y es que se demostró también en series cortas, 21 casos de taquicardias intranodales evidentes, pues que los trenes de estimulación desde aurícula podían, en algunos casos, encarrilar taquicardias intranodales y en otros simplemente suprimir transitoriamente ritmos ectópicos de la unión por la mera sobreestimulación del ritmo. En definitiva, se trata, como saben, de analizar la secuencia de eventos con trenes que intenten encarrilar la taquicardia en el punto de estimulación, eso sí, sobre la clave de analizar siempre el último GIS puesto a la frecuencia de estimulación y obteniendo respuestas, como saben, AHA, porque de hecho hemos encarrilado la taquicardia intranodal con choque antidrómico por vía rápida y reset ortodrómico por vía lenta, o simplemente hemos sobreestimulado la ectopia con supresión transitoria de la misma, de nuevo sobre la clave del último GIS puesto a la frecuencia de estimulación, obteniendo esas conocidas respuestas AHA desde el punto donde estimulamos. El problema es que se utiliza poco. Y veremos más cuestiones. Evidentemente también podemos utilizar extraestímulos únicos. Ahí la cosa se complica con sensibilidades que desde luego para el diagnóstico de taquicardia intranodal no llegaron a superar el 60-61% y sí que es cierto que extraestímulos únicos introducidos durante la refractariedad del GIS que adelanten el siguiente GIS o lo retrasen o interrumpan la taquicardia. Se nos están diciendo que probablemente esto es un circuito reentrante intranodal. Nada que ver con otro extraestímulo auricular introducido escaneando la diástole que adelanta el GIS inmediato y que por tanto nos está diciendo que poco tiene que ver con el circuito, la vía de conducción retrógrada, porque de hecho no hay tal circuito y es simplemente una ectopia de la unión que después de adelantar ese GIS inmediato no interrumpe la taquicardia. El problema, una muy escasa sensibilidad de la técnica con extraestímulos únicos y una limitación global de la técnica para semejante diagnóstico diferencial que no es poca cosa, y es la posible coexistencia de taquicardia ectópica de la unión después de aplicaciones en zona de vía lenta y permanencia de esa fisiología dual. La cosa se nos puede complicar mucho porque podemos tener respuestas AV por vía rápida, luego una respuesta dual por vía lenta y de nuevo reinducción de una taquicardia intranodal. La hemos liado. Evidentemente, usos esporádicos y anecdóticos, pues sí, podemos utilizar, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, con una taquicardia por doble respuesta nodal, que ya de entrada es rarita, la posibilidad de estimular la aurícula y reproducir el mecanismo, desde luego descartando que lo que tenía el paciente era justamente eso y no una sucesión de ectopias gisianas. Anécdotas y poco más. Sí que es verdad que probablemente las técnicas de sobreestimulación auricular, centrando, ya digo, el asunto durante taquicardia,
durante taquicardia, probablemente uno de los paradigmas ha sido su uso en el análisis de taquicardias preexcitadas. Y de todos es sabido que estas respuestas en tándem de extraestímulos auriculares únicos, escaneando la diástole, en un momento en que la unión AV está refractaria, aquí hemos identificado el GIS en el interior del QRS, que tiene ya de entrada su mérito, pero estas respuestas en tándem con retraso ventricular y retraso en tándem auricular no solamente nos dicen que no estamos delante de una taquicardia ventricular, sino que además es una taquicardia antidrómica y antidrómica verdadera, porque también hemos descartado la posibilidad de que se trate de una intranodal con preexcitación anterógrada inocente, bystander, a partir de una vía accesoria anterógrada. Sí que es cierto que si conseguimos en una taquicardia de QRS ancho encarrilar la taquicardia, manteniendo la misma la taquicardia con trenes auriculares, manteniendo la misma morfología en taquicardia que en el tren que encarrila la misma. En una taquicardia en la que hemos podido identificar el GIS incluido dentro del QRS, pues está claro que si esto encima lo hacemos desde 2 puntos auriculares, podemos tener mucha información. Información de que, desde luego, no se trata de una taquicardia ventricular, información de que probablemente, además, los ciclos de retorno desde aurícula nos están informando que esta antidrómica además tiene una inserción auricular más próxima a esa pared anterior de aurícula derecha, en lo que, como ya se pueden imaginar, se trataba de otra vía atriofascicular, como la que comentaba el doctor Peinado al inicio de esta mesa. Lo cierto es que pocas veces tenemos que hacer uso, apañados estaríamos, de los trenes de estimulación auricular para un diagnóstico diferencial supra versus taquicardia ventricular. Esa es la realidad. Hombre, finalmente, aprovechando el hecho de que aurícula y GIS se activan en paralelo en taquicardia intranodal y necesariamente en serie estimulando desde aurícula o encarrilando desde aurícula, pues podemos utilizar la diferencia entre intervalos AH obtenidos en ambas circunstancias y está claro que el intervalo AH va a ser más corto en taquicardia intranodal. Y, sin embargo, van a ser intervalos AH comparables en taquicardia auricular y en taquicardia ortodrómica, estimulando con trenes auriculares desde aurícula. Sí que es cierto, cuando vas a analizar la literatura, esto se ha demostrado poco menos que en 12 casos de taquicardias intranodales atípicas, en que sí que se demuestran que esos delta AH obtenido por semejante diferencia superiores a 40 milisegundos no se identificaban semejante sustrato y descartaba que se tratase de una taquicardia auricular septal, porque tampoco se analizaron otras taquicardias. En definitiva, está claro que faltan series más amplias, incluyendo más tipos distintos de taquicardias intranodales y, desde luego, también incluyendo taquicardias auriculares izquierdas, que veríamos lo que da de sí el asunto. En definitiva, podemos decir que las técnicas de sobreestimulación auricular, al menos durante taquicardia, para el análisis de taquicardias paroxísticas supraventriculares están poco exploradas de forma prospectiva y, desde luego, de forma amplia. Probablemente sean más útiles, pero eso ya es una opinión sin más en el diagnóstico diferencial de taquicardia intranodal frente a un ritmo ectópico de la unión, quizá también en el diagnóstico diferencial versus taquicardias septales y taquicardias intranodales. Hombre, el paradigma clásico del análisis de las taquicardias antidrómicas, pero está claro que a fecha de hoy, y eso no va a cambiar, siguen teniendo un papel claramente subalterno a lo que da de sí las técnicas de sobreestimulación ventricular durante taquicardia, demostrando la pertenencia o no al circuito del ventrículo, la distancia desde el punto de estimulación ventricular al circuito motor de la taquicardia, etcétera, que ha dado muchísimo más juego en el análisis cotidiano del mecanismo que soportan estas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la última charla, que la da el doctor Ricardo Ruiz Granel,
sobre taquicardias con VA largo de diagnóstico difícil a muy difícil. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador el que me permitan estar esta mañana aquí hablando de un tema con un título muy provocativo. Afortunadamente, las de diagnóstico dificilísimo se las dejaron al doctor Peinado, que son las raras de las nodofasciculares y nodoventriculares. Y a mí me ha tocado liarme con las taquicardias con VA largo de diagnóstico difícil a muy difícil. Ante un título así de provocativo, yo tenía fundamentalmente 3 opciones. Decir que para mí no hay taquicardias de diagnóstico difícil a muy difícil, aquí lo dejamos y así hemos acabado. Preguntar cuál era el concepto de difícil a muy difícil o hablar de lo que me parezca, que es lo que solemos hacer casi siempre. Pero, como soy disciplinado, voy a introducirles en el proceloso mar de las Valdam, que son las taquicardias con VA largo de diagnóstico difícil a muy difícil. ¿Qué es el VA largo? Sería lo primero. Pues bueno, si nosotros tenemos este trazado con una referencia de aurícula derecha, hay autores que dicen que 100 milisegundos de VA ya es un VA largo. Pero como decía el doctor Rubio, a veces hay que tener referencias. Si tengo más referencias, pues el VA ya no está tan largo. Y si tengo todas las referencias, pues resulta que una taquicardia de VA largo se convierte en una taquicardia de VA no tan largo y el diagnóstico ya no es tan difícil. ¿A qué viene esto? Bueno, pues sabrán que, de alguna manera, para hablar de VA largo vamos a necesitar referencias. Y esto entra un poco en contradicción con la propuesta que hicieron hace ya 10 años el doctor Mondi y el doctor Brugada de que había que simplificar las técnicas de electrofisiología y de ablación, y que, bueno, que ellos habitualmente con un par de catéteres lo arreglaban. Eso es cierto. La tendencia de todos los laboratorios ha sido a simplificar la mayoría de los procedimientos, a gastar menos y a ser más eficientes. No todos hemos llegado al punto de que un mismo operador maneja el catéter, el teclado del polígrafo, con un pie el pedal del rayo y con el otro pie el pedal de la radiofrecuencia. Algunos muy expertos han conseguido hacer esto, pero claro, si lo simplificamos todo tanto, podemos, de alguna manera, que se resienta la docencia y aquellos que se forman con nosotros al final acaben en la calle, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de taquicardias de VA largo? Pues fundamentalmente la taquicardia, he excluido las vías especiales ventriculares y nodofasciculares, porque el doctor Peinado afortunadamente ya hablaba de ello. Pero tenemos fundamentalmente la taquicardia auricular, la reentrada nodal y las reentradas ortodrómicas utilizando vías accesorias. Pero son un desafío diagnóstico, especialmente cuando la taquicardia auricular tiene una localización compatible con la inserción de una vía accesoria, sobre todo si es de origen septal, ya que en el resto de los casos podemos establecer bastante bien los diagnósticos diferenciales. Las taquicardias por reentrada nodal atípica con HAs largos, sea rápida lenta, lenta lenta, intermedia lenta, y las vías accesorias con tiempos largos de conducción, bien porque anatómicamente sean largas o bien porque tengan características de conducción lenta, y cuya secuencia sea auricular concéntrica y, especialmente por su dificultad del diagnóstico diferencial, las que tienen inserciones en el septo posterior. Si tenemos un trazado como este de una secuencia excéntrica, pues es fácil delimitar simplemente con la forma de inducción, con la respuesta de la taquicardia a la estimulación, saber que se trata de una taquicardia auricular, y con eso, por eso, solamente las taquicardias auriculares próximas al anillo a los anillos son las que nos podrían hacer llevar a la confusión. Casi todas las maniobras diagnósticas se basan fundamentalmente en demostrar qué estructuras participan y qué estructuras no participan. Si demostramos que la aurícula no se precisa para la taquicardia, hemos excluido la taquicardia auricular. Lo mismo con el nodo, si la aurícula participa ya no puede ser. O sea, tenemos que ir demostrando qué estructuras participan en cada taquicardia, y para eso hay algunas maniobras que podemos ir revisando a lo largo de la tarde. ¿Cuáles son los diagnósticos bases, las claves para el diagnóstico de una taquicardia auricular? Bueno, pues un bloqueo VA con estimulación ventricular a 100 latidos por minuto prácticamente no se excluye una vía accesoria. Bueno, podría haber vías accesorias sensibles a catecolaminas, pero bueno, no es cierto y positivo, pero nos ayuda. Si no hay una doble vía nodal, pues es difícil que haya una reentrada nodal, pero sabemos que no todos ocurren así, ¿no?
Si la inducción de la taquicardia no depende de retrasos AV-VA, pues también, de alguna manera, excluimos la reentrada nodal y muchas veces también una vía accesoria. No la excluimos, pero sí lo hace menos probable. Si la secuencia de activación auricular durante la taquicardia es distinta a durante la estimulación ventricular, pues es un dato que hablaría a favor de la taquicardia auricular. Si los cambios en los intervalos AH o el bloqueo V no afecta a la taquicardia, pues es más probable que se trate de una taquicardia auricular. Y si vemos que todos los cambios en los intervalos HH, en los ciclos de la taquicardia, HH o VV, siguen a cambios en los intervalos AA, probablemente estamos ante una taquicardia auricular. Si nosotros inducimos una taquicardia, como en este caso, y medimos simplemente, fíjense que aquí hacen falta pocas referencias, medimos los AAs y vemos que sin cambios en los AHs hay cambios en los VV que corresponden al cambio exacto en el intervalo AA, pues probablemente nos encontramos delante de una taquicardia auricular. Si estimulamos el ventrículo y vemos que hay un salto en la conducción VA que con una secuencia auricular y una morfología de la P que reproduce la taquicardia, y de hecho aquí se produce un eco, pues probablemente no se trata de una taquicardia auricular, sino que se trate de una estructura que permita la conducción VA, el nodo o una vía accesoria. Pero no siempre ocurre así, porque a veces estimulamos el ventrículo y si no lo hacemos en unas condiciones similares a la taquicardia, podemos tener que la conducción en el nodo durante estimulación ventricular derecha a una frecuencia relativamente lenta sea utilizando fundamentalmente la vía rápida, mientras que durante la taquicardia sea por la vía lenta. Tendríamos una discordancia en los patrones de conducción VA que no sería porque se trata de una taquicardia auricular, sino porque se trata de un cambio en la salida auricular retrógrada por el sistema específico de conducción. Es evidente que si tenemos esto, sabemos que es una taquicardia auricular, además nos permite ver la morfología de la P, que tampoco es sugerente de que haya una inserción septal o una conducción por el nodo AV, o en este caso, que incluso las referencias están de sobra, nos da más información una onda P negativa en OL que indicaría una taquicardia auricular izquierda que toda la retahíla de trazados que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué otros datos podemos tener para el diagnóstico? Bueno, pues podemos sobreestimular el ventrículo y si disociamos ventrículos y aurículas, pues probablemente estamos en una taquicardia auricular. Si cambiamos, como hemos dicho, la secuencia, pues también probablemente estamos ante una taquicardia auricular. Las secuencias A-A-V al cesar un tren que captura la aurícula durante taquicardia hacen muy probable el diagnóstico de taquicardia auricular porque indican que probablemente el ventrículo no forma parte del mecanismo. Podemos introducir extraestímulos durante la taquicardia y si adelantamos mucho el ventrículo sin modificar la taquicardia, probablemente no estamos delante de una vía accesoria y si cortamos la taquicardia sin capturar la aurícula, excluimos, y esto es un signo positivo, excluimos por completo que se trate de una taquicardia auricular. También podemos, como ha dicho el doctor González Torrecillas, sobreestimular la aurícula sin interrumpir la taquicardia, buscar los intervalos VA o hacer pacing diferencial en 2 puntos de la aurícula derecha. Si nosotros hacemos sobreestimulación ventricular, como en este caso, y estamos capturando la aurícula y tenemos una respuesta VA-A, V, probablemente estamos ante una taquicardia auricular. Uno podría decir que esto podría deberse a un fenómeno de skipping de la conducción VA y que realmente esta aurícula correspondiera a este ventrículo y esta aurícula a este ventrículo, en cuyo caso podría ser una reentrada nodal, por ejemplo. Pero bueno, hay un dato que es que las secuencias auriculares son distintas y para esto sí que necesitamos al menos un mínimo de registros intracavitarios y también que la morfología de la onda P, que cuando abrimos la taquicardia a veces nos deja valorarla, tampoco es sugerente de que sea un origen septal de la taquicardia. Si nosotros con un extraestímulo ventricular preexcitamos mucho el ventrículo, tanto como en este caso 145 milisegundos y no modificamos para nada la secuencia auricular, probablemente nos encontramos a que no hay una vía accesoria. Cualquier vía accesoria nos permitiría con tanta preexcitación ventricular adelantar la aurícula siguiente y probablemente también nos indica que el ventrículo no hace falta para el mecanismo de la taquicardia. Si con un solo extraestímulo conseguimos que cese la taquicardia sin que haya captura auricular, no hay captura auricular aquí detrás, bueno, pues eso nos excluye de forma positiva la taquicardia auricular como mecanismo. Y si ocurre, como en este caso, cuando el GIS está refractario, la taquicardia se tiene que haber cortado en un sitio que no es la aurícula y se tiene que haber cortado en un sitio que no es el sistema de conducción. Luego se tiene que haber cortado en una vía accesoria y, por tanto, tenemos el diagnóstico positivo de que esta taquicardia es una reentrada ortodrómica utilizando una vía accesoria de tiempos largos de conducción.
La sobreestimulación auricular, como ha indicado el doctor González Torrecilla, nos puede desvelar secuencias VA ligeramente variables. Ya ha comentado él que esto no es muy seguro en algunas taquicardias por reentrada nodal, pero bueno, es un dato más que podemos añadir al armamentario diagnóstico de la taquicardia auricular. Lo mismo que ha presentado él, el trabajo de Maruyama, si yo estimulo desde la aurícula derecha o desde el seno coronario, el intervalo VA en una reentrada ortodrómica o en una reentrada nodal prácticamente no se va a modificar. En cambio, sí que es más fácil que se modifique en una taquicardia auricular. Esto sería una reentrada nodal, da igual que estimulemos, es el trazado que ha presentado el doctor Torrecilla, que es el trabajo original, el VA después de la estimulación es el mismo, estimulemos desde un sitio o de otro, mientras que en la taquicardia auricular observamos que es considerablemente más variable. De hecho, Maruyama estableció en 14 milisegundos las diferencias del VA para discriminar taquicardias supraventriculares de otro mecanismo de las taquicardias auriculares. Y en este mismo trabajo constató que la mejor sensibilidad y la mejor especificidad para el diagnóstico eran este signo de la discordancia VA entre dos sitios de estimulación y la respuesta VA-AV después de estimulación ventricular. Eran los dos mejores signos para diagnosticar la taquicardia auricular. También lo podemos hacer por exclusión. Si demostramos que las variaciones del ciclo de la taquicardia dependen prácticamente de forma exacta con las variaciones del intervalo AH, estamos de alguna manera demostrando que el nodo participa de la taquicardia y, por tanto, estamos excluyendo que se trate de una taquicardia por reentrada nodal. Así pues, la taquicardia auricular no es el principal problema de este tipo de taquicardias de VA largo y sí la taquicardia por reentrada nodal atípica o las taquicardias por reentrada ortodrómica. ¿Cuáles son las claves de la reentrada nodal? Demostrar que el nodo es preciso para la taquicardia y que ventrículo y aurícula no serían necesarios. Para eso, pues probablemente nos podemos ayudar de que la taquicardia la iniciamos y la cortamos con saltos o discontinuidades en la conducción AV-VA, que la secuencia auricular de la taquicardia es compatible con que sale por el nodo AV y que no hay una vía accesoria a la que podamos echarle la culpa de la taquicardia. Que el ventrículo Bell-His no forma parte de la taquicardia, pues lo tenemos cuando el paciente hace bloqueos supra o infragisianos durante la taquicardia o cuando hace bloqueo VA con estimulación ventricular a una frecuencia menor que la de la taquicardia. No nos sirve este criterio porque hablamos fundamentalmente de reentrada nodal atípica. Cuando somos incapaces de modificar, como veíamos antes, el ciclo auricular, preexcitando mucho el ventrículo, y un signo de bastante utilidad, pero de difícil aplicación, que es estudiar las variaciones entre el HA en taquicardia y el HA en estimulación en el ventrículo derecho. En cambio, la reentrada ortodrómica, lo que se basa el diagnóstico fundamentalmente es que el nodo también participa de la taquicardia, pero que la conducción VA no se realiza por el sistema específico de conducción. Y para ello utilizaremos o podemos utilizar también criterios de modificación del intervalo HA y un montón de criterios y de maniobras que básicamente están destinadas a demostrar que somos capaces de alcanzar la aurícula estando el GIS refractario. Es decir, llegamos a la aurícula por un camino que no es el sistema de conducción y que, por tanto, debería ser una vía accesoria. También podemos utilizar las técnicas de entrainment mapping para saber si estamos cerca o lejos del circuito cuando estimulamos desde el ventrículo derecho. Y tenemos unos índices que ahora revisaremos en los que ha trabajado mucho el grupo del doctor Almendral y entre ellos el doctor González Torrecilla, que es quien debería estar dando esta charla, porque es el que tiene mucha más experiencia que yo en este tema, como ahora verán ustedes. Si yo estimulo el ventrículo a 130 latidos por minuto y ya tengo disociación VA, en este caso un Benkeback VA, pues difícilmente va a ser una taquicardia mediada por una vía accesoria si la taquicardia tiene una frecuencia superior. Esto es un dato a favor de que estamos ante una reentrada, probablemente una reentrada nodal. Lógicamente, si conseguimos que durante la taquicardia haya un bloqueo AV, en este caso un 2-1 infragisiano, pues está claro que esto no puede ser una vía accesoria. También ocurre lo mismo, y es curioso, porque el doctor González Torrecilla ha presentado un trazado muy parecido a este, en el que hay un Benkeback retrógrado, un HA que se va alargando hasta que falta una aurícula, y esto, lógicamente, no puede ser una taquicardia auricular, hay menos aurículas que ventrículos, y no puede ser una vía accesoria porque la aurícula hace falta para mantener la taquicardia. Luego es una reentrada nodal. Lo mismo en este caso, también ocurre lo mismo, es un Benkeback retrógrado, también aquí con muchas menos referencias, pero esto prácticamente nos da el diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. A veces podemos ayudarnos de fármacos para provocar ese bloqueo VA.
El estudio de las diferencias del intervalo HA en taquicardia, pues fíjense que en una reentrada nodal, mientras empieza a bajar por el GIS, sube por la vía lenta y alcanza la aurícula. En cambio, si yo estimulo el ventrículo derecho, subo hasta el GIS, tengo que alcanzar el nodo, pasar la vía lenta y llegar a la aurícula. El HA será mayor en estimulación ventricular que durante taquicardia. En cambio, en la reentrada ortotrómica, llego al GIS, a partir de aquí tengo que alcanzar el ventrículo y volver a la vía accesoria y alcanzar la aurícula. Mientras que si yo estimulo, mientras subo por el sistema de conducción, voy subiendo por el ventrículo hasta que alcanzo la vía accesoria. El intervalo HA será más corto durante estimulación, al contrario que en la reentrada nodal, que durante la taquicardia. De hecho, incrementos del intervalo HA superiores a 10 milisegundos son prácticamente diagnósticos de la utilización de una vía accesoria en el circuito. Por ejemplo, este es el caso de antes, inducimos, vemos que el nodo participa en la taquicardia y, por ejemplo, si tenemos una extraestimulación ventricular con el GIS refractario que adelanta la aurícula, pues entonces estamos ante una vía accesoria porque hemos alcanzado la aurícula antes de que poder alcanzarla por el sistema de conducción. Pero ocurre lo mismo si lo que hacemos es retrasarla. Cualquier modificación de la temporización de la aurícula después de un extraestímulo ventricular con el GIS refractario nos indica que estamos ante una vía accesoria. Lo mismo, como comentábamos antes, si cortamos la taquicardia con el GIS refractario. Si logramos encarrilar la taquicardia desde el ventrículo con fusión ventricular, que la podemos ver en el electro, o como en este caso, que es muy bonito, con un GIS muy bonito, que es anterógrado, fíjense que lleva el ciclo de la estimulación, entonces podemos decir que esa taquicardia es una reentrada ortotrómica utilizando una vía accesoria. Ante electros como este, podemos intentar preexcitar la aurícula con GIS refractario y no conseguirlo, eso no indica nada, no es un signo positivo, pero si cortamos la taquicardia manteniendo la secuencia y la temporización auricular, esto prácticamente excluye la taquicardia auricular como mecanismo y al adelantar tanto como en este caso la despolarización ventricular probablemente también nos indica que no se trata de una vía accesoria. Si estudiamos en este caso un HA en taquicardia y un HA en estimulación ventricular, vemos que hay una gran diferencia a favor del HA en estimulación ventricular y que, por tanto, se trata de una taquicardia por reentrada nodal. También podemos hacer pacing diferencial desde el ápex de ventrículo derecho y desde la base del ventrículo derecho. Si estamos en la base y hay una vía accesoria, el VA será más corto que si estimulamos desde el ápex. En cambio, si es una reentrada nodal y la conducción VA se hace por el sistema específico, prácticamente serán más similares o incluso al revés. Así, este trabajo, publicado por el doctor Martínez Alday, determinó que un cambio del VA mayor de 10 milisegundos sugiere la presencia de una vía accesoria. Para determinar lo cerca que estamos del circuito podemos utilizar el encarrilamiento desde el ventrículo derecho. Si yo encarrilo la taquicardia desde aquí, tengo que llegar al circuito, dar la vuelta y volver. Luego estoy lejos, el ciclo de retorno va a ser largo. En cambio, si estoy ante una vía accesoria, entro directamente estimulando al circuito y mi ciclo de retorno va a ser bastante similar al ciclo de la taquicardia. En esto se basan un montón de criterios que utilizan, ya que el HA es tan difícil de medir, utilizan el estímulo A frente al VA y el ciclo de retorno corregido por el ciclo de la taquicardia. De manera, en este caso, por ejemplo, el ciclo de retorno menos el ciclo de la taquicardia es muy largo, probablemente estamos ante una reentrada nodal, hemos tenido que llegar y volver, y el estímulo VA es también muy largo, mayor el estímulo VA que el VA durante la taquicardia. Michaud ya publicó en el año 2001 que 115 y 85 serían dos buenos puntos de corte, pero posteriormente el doctor González Torrecilla propuso corregir los ciclos de retorno con el ciclo de la taquicardia y también con las variaciones del intervalo AH. Me va a reñir porque he puesto el AH aquí, cuando el AH hay que medirlo antes de empezar el tren, pero como no me cabía, le puedo jurar que el AH antes de iniciar el tren era 105. Fíjense que aquí hay muy poca diferencia, pero puede haber diferencias mayores. En este caso, cuando corregimos, o el corte que propuso el doctor González Torrecilla era de 110 para distinguir vías septales posteriores de reentrada nodal y posteriormente en un trabajo del 2011 consideró que los cortes, y la verdad es que es muy atractivo porque es una cifra muy redonda, los SAVA menores a 100 y los retornos menores de 100 tendrían una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta para hacer el diagnóstico diferencial entre reentrada nodal atípica y vías septales posteriores. De hecho,
había pocos casos que se salieran de estos criterios. Exactamente lo mismo lo podemos hacer con reset, no solo con entrainment, sino utilizando solo un extraestímulo y midiendo prácticamente lo mismo. Esto es un estudio del doctor García Fernández, en el que también los puntos de corte rondan los 110 milisegundos para una buena discriminación entre reentrada nodal y vías septales posteriores. Por último, es la última maniobra. Si encarrilamos, y esto también es del mismo grupo del doctor Almendral, de David Calvo, publicado recientemente, si nosotros hacemos estimulación, encarrilamiento desde el ventrículo y podemos tener 3 respuestas, una que encarrilemos el septo ventricular y no la aurícula, y esto solo ocurre en la reentrada nodal, que encarrilemos al mismo tiempo el septo y la aurícula, esto es lo más propio en la mayoría de las vías accesorias, o que incluso alcancemos la aurícula y nos llevemos la aurícula a nuestro ciclo antes que el septo ventricular, lo cual indica que es una vía accesoria y concretamente se da en las vías septales posteriores. Es una buena maniobra para las vías septales posteriores, también con un buen rendimiento diagnóstico. Así pues, podemos concluir que el diagnóstico diferencial de las taquicardias con VA largo obliga frecuentemente a maniobras de estimulación y eso requiere un mínimo de referencias intracavitarias. Es decir, está bien que la mayoría de los casos los podemos hacer con muy pocos catéteres, pero cuando tenemos un problema diagnóstico no hay que ser parco en referencias, hay que colocarlas bien, como decía el doctor Rubio, sin ruido, bien ordenadas y con los registros que necesitamos. Si conocemos los criterios y su forma de aplicación, podríamos convertir las TVAL-DAM en simples taquicardias ventriculares con VA largo, con VA largo, o al menos en taquicardias con VA largo de diagnóstico regular a difícil, que en vez de ser esto. Ante una mala, siempre uno puede recurrir al final de decir, pues busco la salida retrógrada y hago la ablación en la salida retrógrada y me importa un comino el mecanismo. Bueno, eso siempre se puede hacer, pero yo le recomendaría que lo hicieran con pocos testigos. Muchas gracias.